Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. En audios anteriores he contado cómo Fernando VII se salta todas las normas constitucionales, echa por tierra la Constitución de 1812 y se presenta en Madrid el 13 de mayo en olor de multitud. Unos días antes, en la noche del 10 al 11 de mayo, el general Francisco Javier Eguía y López de Letona, al frente de una división del Ejército del Centro, ocupa militarmente Madrid, clausura el edificio de las Cortes y empezó a detener a una serie de personajes de ideología liberal que estaban incluidos en una lista que previamente, aun cuando Fernando estaba en Valencia, se había confeccionado con el nombre de 51 personas. Algunos de ellos, como el conde de Torreno, o Álvarez Estrada, o Alberto Lista o Meléndez Valdés, lograron escapar y exiliarse en el extranjero, pero la mayoría fueron detenidos. Y así empezó el segundo reinado de Fernando VII, dando un golpe a la libertad. En breves fechas empezaron las causas judiciales contra los detenidos, usando la muy abundante documentación que facilitaban los diarios de las Cortes. El 21 de mayo, Fernando VII ordenaba que se tomasen los informes de Ostoloza, Mozo de Rosales y del conde de Montarco para que de los mismos se determinaran los hechos para juzgar a los 51 liberales encarcelados por las acciones realizadas por los mismos contra la soberanía de su majestad. Y empezaron los juicios. Pero por mucho que se empeñara el rey, los jueces no encontraban figuras de delito con los que declarar a los culpables y sancionarlos. Los jueces estaban en una posición muy delicada. El rey presionaba para que se inculparan a los detenidos, pero no encontraban delitos que les pudieran imputar. Finalmente, el 6 de julio de 1814, los magistrados elevaban al rey una extensa documentación en la que no proponían medida alguna contra los detenidos y encausados. 3 días después, la causa pasó a los gobernadores de la Sala de Alcaldes, quienes tomaron declaración a cada uno de los detenidos, concluyendo que no había mérito para sustanciar la causa y pidiendo su libertad. Y que decir tiene que todo esto al rey Fernando no le hacía ninguna gracia y se empezaba a poner de los nervios. Así que, para solucionar este problema, Fernando VII creó una comisión especial del Estado formado por 2 alcaldes y el capitán general de Madrid, nombrados expresamente por él. Y en esa instancia, los imputados fueron en su mayoría acusados a diversas penas de prisión o destierro. Para eso era un rey absoluto. Nombraba al jurado e inspiraba sus decisiones, ya que solo tenía que dar cuenta de sus decisiones ante Dios. Uno de los muchos implicados en este proceso fue Pablo López, que ha pasado a la historia como el Cojo de Málaga. Oigamos su historia. Pablo López era un buen hombre que ejercía de sastre en la ciudad de Málaga. Cuando se inició el levantamiento contra los franceses, puso su taller de sastrería a disposición del ejército español, confeccionando ropa para los soldados, llegando a ser presidente del gremio de los sastres de la ciudad. Cuando Málaga fue tomada por los franceses, tras diversas vicisitudes, se trasladó a Cádiz. Allí siguió ejerciendo su profesión de sastre, actividad que compaginaba con sus apariciones en la galería de las Cortes gaditanas, jaleando a los tribunos liberales y acallando a sus contrarios con gritos y amenazas. Lo prendieron el 17 de mayo de 1814 y el fiscal pidió la pena de muerte.
La comisión lo condenó a 9 años de presidio en Ceuta, pero el rey no estuvo de acuerdo y solicitó un nuevo juicio para que los jueces lo sentenciasen en conciencia y con arreglo a las leyes. La comisión insistió en su sentencia y el rey respondió con una nota de su puño y letra en la que exponía: «Es mi voluntad que se imponga la pena de muerte a Pablo López y que para ello se comuniquen las órdenes correspondientes». El 20 de mayo de 1815 se le hizo saber al condenado que iba a ser ejecutado, y entonces intervino el encargado de negocios inglés, que recordó al rey que había prometido que no habría derramamiento de sangre. El rey se hizo rogar y finalmente otorgó el perdón cuando el reo era conducido a la horca. La actividad legislativa de Fernando VII durante el primer año de su segundo reinado se limitó a desmontar sistemáticamente todo cuanto habían llevado a cabo las Cortes. Tan solo se salvó la Junta de Crédito Público y el decreto que abolía el tormento. Se suspendieron todos los periódicos, a excepción de la Gaceta de Madrid y del Diario de Madrid. No había que dejar que el pueblo expresara sus ideas. Neutralizado y castigado el liberalismo, había también que vengarse de los llamados afrancesados, muchos de los cuales solo habían sido funcionarios estatales que defendieron su sueldo. Una vez desaparecido Napoleón, los compromisos contraídos en Valencé no fueron en modo alguno respetados. El 30 de mayo, el rey emitió un terrible decreto que condenaba a la expatriación perpetua a todos los que de alguna manera se habían mostrado adictos al rey José, incluso a las mujeres casadas que hubieran seguido el destino de sus maridos, permitiendo solo la vuelta de los menores de 20 años. El decreto afectaba a unas 12.000 familias afrancesadas, sin que sirviera de nada la intervención personal del duque de Wellington en favor de estas familias. Pero la política represiva no se limitó a los afrancesados y a los liberales, porque también hubo una actuación discriminatoria entre los militares, sobre todo entre los que no provenían de la nobleza, no eran profesionales de carrera, habían ascendido en la guerra contra los franceses y, por supuesto, la de todos los militares que profesaban ideas liberales. Y así empezaron los diversos levantamientos militares de tendencia liberal contra el rey Fernando VII. Oigamos su historia. El primer levantamiento liberal fue en Valencia, descubriéndose el 1 de julio de 1814 una turbia conspiración para asesinar al capitán general Francisco Javier de Lío, que fue arrestado en ejecución de falsas órdenes y liberado 6 días después, y el 27 de ese mismo mes se destapó una intriga para proclamar la Constitución en Cádiz. El antiguo guerrillero Francisco Espoz y Mina se lanzó el 25 de septiembre en la Villa Navarra de Puente la Reina, contando con la colaboración del primer regimiento de voluntarios de la División de Navarra, que mandaba a su antiguo subordinado, el coronel Antonio Gorriz. Todo se vino abajo cuando la oficialidad se negó a secundar la intentona, especialmente cuando se conoció la detención en Madrid de más de 80 liberales implicados en este movimiento. Finalmente, Espoz y Mina logró el 5 de octubre huir a Francia, donde constituyó un fuego conspirativo de larga duración. Otra intentona de alzamiento liberal lo protagonizó el general Juan Díaz Porlier por un desenlace dramático. Detenido en Madrid durante la redada antiliberal de la madrugada del 29 de mayo de 1814, fue condenado el 16 de julio a 4 años de cárcel, que había de cumplir en el coruñés Castillo de San Antón. Tras obtener un régimen de prisión atenuada para tomar baños medicinales, preparó el pronunciamiento que inició a su retorno a La Coruña en la noche del 18 al 19 de septiembre de 1815. Con la ayuda de varios oficiales asturianos que habían combatido junto a él, hizo prisionero al capitán general y a las autoridades militares locales, haciéndose con el control de la plaza en menos de 2 horas. Tras proclamar la Constitución, hizo público un manifiesto de tono moderado,
donde exhortaba a la nobleza de la burguesía a colaborar con la monarquía constitucional, en la cual debían ser respetadas tanto las prerrogativas del trono como los derechos de la nación. Solicitaba además la convocatoria de cortes elegidas por el pueblo, las cuales deberían tener la libertad de realizar los cambios constitucionales que fueran pertinentes dentro de este esquema de soberanía dual. Con las fuerzas militares acantonadas en La Coruña y en la base naval del Ferrol, organizó el 21 una fuerza de 864 hombres, que se dirigió hacia Santiago de Compostela, pero la traición de un grupo de sargentos del 6º Regimiento de Marina determinó su captura. Tras su procesamiento fue condenado y ejecutado por ahorcamiento el 3 de octubre de 1815. Antes de su ejecución escribió a su mujer expresando su deseo de que en su tumba pusieran el siguiente epitafio: «Aquí reposan las cenizas de don Juan Díaz Polier, general de los ejércitos españoles. Salió triunfante en todas sus empresas contra los enemigos de la patria y murió víctima de las discordias civiles. Hombres sensibles a la gloria, respetad las cenizas de un patriota desgraciado». El siguiente alzamiento liberal, conocido como la Conspiración del Triángulo, fue impulsado por el abogado liberal alicantino Vicente Ramón Richard y Pérez. En principio se proponían perpetrar el asesinato de Fernando VII el 21 de febrero de 1816, en uno de sus frecuentes devaneos nocturnos por Madrid, pues Fernando VII era muy dado a las faldas ajenas y acostumbraba a ir con un tal Chamorro y el duque de Alagón a la casa donde trabajaba una prostituta llamada Pepa la Malagueña. Otra opción que barajaban los liberales era secuestrarlo, llevarlo a la guarnición de Alcalá de Henares y obligarlo a ejecutar un cambio de gobierno en sentido liberal. La trama fue descubierta por la delación de 2 sargentos de marina, momentos antes del atentado, y se dio por zanjada con la detención de medio centenar de sospechosos y el ahorcamiento de Richard y de su ayudante, el barbero Baltasar Gutiérrez, en la Plaza de la Cebada el 6 de mayo. Fernando quiso cerciorarse de si estaba bien muerto el que había pensado matarle, y fue a ver el ahorcado a caballo la tarde de la ejecución antes de que bajaran el cadáver de la horca. Otros implicados como Ramón María Calatrava Peinado, futuro ministro progresista de Hacienda en 1842 y 1843, Simón Plaza, Juan O'Donoghue, Mariano Renovales y Antonio Garrido fueron condenados a muerte en rebeldía. En marzo de 1817 fue desmantelada una conspiración en Santiago de Compostela protagonizada por civiles, como el abogado Francisco Ferro Caaveiro, pero con amplia implicación castrense. Los conjurados pretendían arrestar al gobernador militar de la ciudad, al general José Pesti, y a otros oficiales. El plan fue descubierto el 14 de marzo por la delación de un sargento y desembocó en un largo proceso judicial que no se cerró hasta 1834. El siguiente levantamiento liberal fue protagonizado en mayo de 1817 por el mariscal de campo Luis Lacy Gautier y sus colaboradores Francisco Milans de Bosch y Ramón García Sala. Este levantamiento fue el primero apoyado por la masonería y tuvo un respetable seguimiento burgués, popular y militar. Lacy estaba estrechamente conectado con núcleos masónicos españoles, como la Logia de Granada, a cuyo frente estaba el conde de Montijo, y la Logia de Murcia, donde figuraban José María Montijos, Juan Van Halen, Juan López Pinto y Juan Romero Alpuente. La trama comenzó el 5 de mayo en la masía de la familia Milans del Bosch en San Vicente de Montal. Se pretendía restablecer la Constitución en Barcelona y Gerona, desde donde el pronunciamiento debería haberse extendido a Navarra, Valencia, Cartagena y Galicia. La indecisión de algunos oficiales y una serie de delaciones producidas en Mataró y Arenys provocaron el fracaso de este. Los oficiales comprometidos decidieron huir a Francia, pero Lacy desobedeció el consejo de Milans y se escondió unos días en Lloret de Mar, en donde cayó en manos del brigadier Manuel Llauder, enviado en su persecución por el general Castaños. Juzgado y condenado a muerte, fue trasladado a Mallorca el 30 de junio y fusilado el 5 de julio de 1817 en el castillo de Belver, tras fracasar un intento de liberación. La desgraciada tentativa de Lacy dio lugar a muchísimas prisiones y procesos que no concluyeron hasta 1820. Y llegamos a 1819. En el mes de mayo, el arzobispo de Granada descubrió y delató a las autoridades los planes de los liberales de aquella provincia, a cuyo frente estaba el mismo capitán general Eugenio Eulalio Palafox Portacarrero, conde de Montijo.
Tras su desmantelamiento, este solo fue depuesto de su cargo, mientras que se encarcelaron a varios centenares de personas entre militares, sacerdotes y civiles. Para sustituir al conde de Montijo fue nombrado el general Francisco Javier Eguía y López de Letona, quien en su afán por perseguir a los liberales amalgamó los consejos de guerra con la Inquisición, en cuyos calabozos se encerraba a sus víctimas. Los fiscales militares ayudaban a los inquisidores y a cada preso se le seguían dos causas, una por la Inquisición y otra por lo militar, de modo que no escapaban de los tormentos de unos, sino para ser fusilados o mandados a presidio por los otros. Incomunicados, maltratados de obras y de palabras y mal alimentados, no salieron de los calabozos hasta 1820. En Valencia, en donde ejercía el mando el general Francisco Javier de Helio, las cosas no pintaban bien para los liberales. Este encerraba a sus víctimas en los conventos, que no escaseaban en Valencia, y no perdía el tiempo en averiguaciones y procesos. Como Fernando en Madrid, prendía, incomunicaba, deportaba y fusilaba sin la menor intervención de los tribunales. Desesperados, algunos liberales valencianos resolvieron librar a Valencia de su verdugo, convenciendo a una parte de la guarnición de la capital a que los apoyara en su intento de anular al general Helio. Sin embargo, la conspiración fue denunciada al general momentos antes de que ésta se pusiera en movimiento, cuando los liberales estaban ya reunidos para ejecutar el golpe. Sin oírlos, sin dejarlos defenderse, fueron condenados a muerte por un consejo de guerra y fusilados delante de la ciudadela. El coronel Vidal, que estaba en cama enfermo, fue sacado del lecho para conducirlo a la horca. El joven Beltrán de Lis, al ir al patíbulo, dijo: «Muero contento, porque mi muerte será vengada». Y su predicción se cumplió, porque no pasaron muchos años sin que al general Helio le dieran garrote vil los liberales de Valencia. No contento con ahorcar y fusilar a los que le parecieron directores de la conjura, entregó a la Inquisición 119 personas que fueron atormentadas de tal manera que muchas de ellas quedaron con lesiones para toda su vida. La última conspiración que fracasó antes de la realizada por Riego en las Cabezas de San Juan fue la que se conoce como el Plan Beltrán, con el apoyo de la masonería francesa, de antiguos josefinos y de miembros de la burguesía de Cádiz, Valencia, Madrid y Vitoria. El plan pretendía sustituir a Fernando VII por Carlos IV, pero la muerte de este obligó a cambiar de planes y proyectar una regencia del cardenal Luis María de Borbón como paso previo a la designación del futuro jefe de Estado por las Cortes. El levantamiento fue abortado el 8 de julio de 1819, por la traición del general Enrique O'Donnell, conde de la Bisbal, que debiera hacerlo encabezado, quien, para disipar sospechas de complicidad, arrestó a 15 oficiales comprometidos en el proyecto insurreccional, mientras que la trama civil de la conspiración, entre los que se encontraba Alcalá Galiano, se refugió en Gibraltar. Este fue el último coletazo del revolucionario conspirativo del sexenio fernandino. Ante esta situación en España, ya en 1816, el primer ministro británico llamó al embajador español, Fernán Núñez, a quien dijo que en su país existía una simpatía general hacia los liberales españoles, y que se veía con muy malos ojos las persecuciones políticas de Fernando VII, así como el incremento del tráfico de esclavos. La noticia llegó al Consejo de Estado, que decidió no hacer caso de los comentarios sobre los liberales, pero sí negociar con los ingleses la reducción del tráfico de esclavos. Se inició esta negociación con el gobierno británico, intentándose que éste pagase una buena indemnización por la supresión del comercio de esclavos. La negociación se alargó hasta el 23 de septiembre de 1817, fecha en que se firmó en Madrid un tratado por el que se habría de suprimir inmediatamente el tráfico de esclavos de la costa africana al norte del Ecuador, prohibición que se extendería a todo el continente a partir de mayo de 1820. La indemnización que se obtuvo fue de 400.000 libras esterlinas, que serían malgastadas en la compra de 4 barcos ya usados y en mal estado a Rusia. Mientras todo esto pasaba, que no es poco, una prioridad de Fernando VII en lo que le afectaba a su real familia era separar a Godoy de los padres en el exilio de Roma, consiguiendo del Papa
Pío VII el destierro del príncipe de la paz y de su familia a Pesaro. En el fondo, lo que Fernando quería evitar era que Carlos IV, apoyado por alguna monarquía exterior, reclamara la corona de España. Situación esta que le puso de los nervios cuando se enteró, a través del embajador en Roma, que su padre había escrito al emperador de Austria pidiéndole que pudiese enviar a una persona que le representara en el Congreso de Viena. Cuando llegaron a Madrid las noticias de estas cartas del rey padre, hubo cierta alarma en la corte, porque se creía que se pretendía dar por mala la abdicación de Carlos IV en Aranjuez. Sin la influencia del privado, Fernando logró la renuncia definitiva de Carlos IV a la corona de España, chantajeándolo con suspender el pago de la pensión alimenticia que pasaba a sus padres, cosa que se produjo el 15 de febrero de 1815. El documento contemplaba que Carlos IV no volvería nunca a España y que Fernando VII garantizaba a la familia real en el exilio la cantidad de 12 millones de reales anuales. Unos años después, Mesonero Romanos, que trataba de no ser polémico ni partidista, llegó a escribir sobre la actitud de Fernando VII. Ingratitud y torpeza política que no tiene semejante en la historia moderna y que fueron, a no dudarlo, los generadores de tantos levantamientos insensatos, de tantas reacciones horribles como ensangrentaron las páginas de aquel reinado, y lo que es más sensible, que infiltrando un espíritu levantisco de discordia, de intolerancia y encono, nos ha ofrecido 3 guerras civiles, media docena de constituciones y un sinnúmero de pronunciamientos. Y así llegamos a 1820, en que los acontecimientos hicieron cambiar a la fuerza a Fernando VII, que volvió a la senda constitucional. Ya sabes, amigo oyente, a la fuerza ahorcan. En la elaboración de este audio han prestado su voz Maribel Lara, Violeta García y Pepe García. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.